purificación y análisis de fluidos. Bienvenido a nuestro programa de formación que te ofrece gestión del conocimiento. Estás por dar un paso más en la senda de la cultura del conocimiento en PAF. Esperamos que disfrutes de esta experiencia y adquieras nuevos aprendizajes. Muy buenos días, tardes, noches, cual sea el tiempo en el que te encuentres viendo este curso. Yo soy Alejandro Hidalgo, generador de contenido, es especialista de aplicaciones para Mili por investigación y soy biólogo. Hoy hablaremos de nuestro curso de estadística básica y no siendo más, vamos a comenzar. Bienvenidos. Comencemos nuestro curso de estadística básica. Vamos a hablar hoy de nuestra parte 2, una parte que está relacionada con las medidas de dispersión. Vamos a ver las diferentes medidas de dispersión que podemos encontrar, algunos ejemplos de sus aplicaciones y vamos a ver algunas de estas medidas que son un poquito más complejas pero que nos van a ser de gran ayuda para nuestra parte 3. Entonces las vamos a ver para poder comprender de una mejor manera nuestra parte 3 que tiene que ver con las regresiones. Comencemos. En este tutorial vamos a ver, como ya les había mencionado, medidas de dispersión de datos, pero les voy a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a ver. Nos vamos a enfocar en algunas mediciones como el rango, la desviación media, la desviación estándar o típica, la varianza y algunas medidas relacionadas con las regresiones como la covarianza y el coeficiente de correlación. Para comenzar, vamos a hablar de nuestra medida de dispersión más simple. Esta medida es muy simple, no es tan robusta, pero nos permite dar una estimación de cómo se están comportando nuestros datos, si son dispersos o no. Esta medida es el rango. ¿Cuál es la definición del rango? El rango es la diferencia que hay entre el máximo valor de un set o grupo de datos y el valor mínimo de este grupo de datos. Lo podemos calcular a través de la fórmula R igual a x sub k menos x sub 1. ¿Qué significan estos subíndices? La k representa el valor mayor dentro de un set de datos y el 1 es el primer valor si lo organizáramos de menor a mayor. Entonces, esto es muy básico, simplemente es hacer una resta entre el valor más grande y el valor más pequeño. Hagamos un ejercicio para que quede un poco más claro. En este caso vamos a coger este set de datos 1, 5, 7, 9, 12, 33, 44 y 100. Como vemos, están organizados de menor a mayor. Si aplicamos la fórmula del rango, entonces tendremos que seleccionar el valor más grande, que sería 100, menos el valor más pequeño, que sería 1, y nos daría igual a 99. Este es nuestro rango para este grupo de datos. ¿Qué nos está diciendo? Que los datos son dispersos. A mayor magnitud del rango nos informa pues que los datos en efecto son dispersos porque hay mayores diferencias entre el valor más bajo y el valor más alto. Eso es lo que nos dice esta medida de dispersión. Entonces, si el rango es alto, yo tengo una estimación de que la dispersión de mis datos es alta. Continuando con las medidas de dispersión, vamos a hablar de nuestra siguiente medida. Esta medida es un poquito más compleja, pero igual sigue siendo muy fácil de calcular. Su nombre es la desviación media. No es igual a la desviación típica o estándar, ya vamos a ver cuáles son sus diferencias,
pero esta medida pues es un poquito más robusta que el rango y puede ser usada como un buen estimador de la dispersión de datos. La definición de la desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media. Explicando un poco más, este concepto nos está diciendo qué tanto están desviando nuestros datos con respecto a su media, y de esta desviación de cada uno de mis datos voy a sacar un promedio para saber en promedio cuánto se desvían los datos de la media. La fórmula para calcular este valor tiene que incluir el valor absoluto. ¿Por qué tenemos que incluir el valor absoluto? Porque cuando estamos haciendo la diferencia de cualquier valor de nuestros datos menos su media, nos pueden dar valores negativos cuando este valor está por debajo de la media. Si sumamos todos los valores, tanto los negativos como los positivos, se van a generar unos residuos. Esta resta genera unos residuos, y si tuviéramos en cuenta el signo negativo, al final la suma daría 0. Nos daría 0 y no podríamos ver cuál es el promedio. Por esta razón, para esta medida se utiliza el valor absoluto, para que los residuales, que son el producto de la resta del valor de mi grupo de datos menos la media, no nos dé negativo, y por consiguiente, cuando yo vaya a hacer la sumatoria total, no nos dé 0, sino nos dé un valor absoluto que podamos utilizar para calcular el promedio. Voy a coger cada una de estas diferencias entre un dato y su media. Voy a tomar el valor absoluto para que la suma de los residuales no nos dé 0. Y voy a hacer la sumatoria y lo voy a dividir en el total de datos. Entonces aquí estoy sacando el promedio con los valores absolutos de las diferencias y me va a dar la desviación media. Vamos a hacer un ejercicio para que quede un poco más claro. Vamos a coger este set de datos: 1, 5, 7, 9, 12, 33, 44, 100. Para este ejercicio me tomé la molestia de calcular el promedio y nos da que es 26,37. Vamos a utilizar la fórmula de las diferencias, entonces vamos a coger cada dato y lo vamos a restar con esta media. Recuerden, aquí es importante tener en cuenta el valor absoluto, porque si no tenemos en cuenta el valor absoluto, la sumatoria de estas diferencias nos daría 0 y no podríamos calcular el promedio. Esta es una razón por la que se toma el valor absoluto, para que los residuales, que es el nombre que se le da a la diferencia entre el dato y su media, no nos dé 0. Reemplazamos en la fórmula. Entonces 1 menos 26,37 más 5 menos 26,37 y así sucesivamente hasta llegar a tener todos los valores. Vamos a sumar todos estos valores de diferencia y lo vamos a dividir en el número total de datos. En este ejemplo son 8 datos, entonces vamos a dividirlo en 8. La desviación media para este ejercicio nos da que es 24,46. Si se dan cuenta, es un valor cercano a la media. Esto puede ocurrir, normalmente ocurre que la desviación media es muy cercana a la media o al promedio, pero no tienen que ser iguales o no siempre se da el caso. Listo, vamos a hacer el tutorial en Excel. Vamos a explicar ciertas funciones que nos permiten hacer el cálculo de estas medidas de dispersión, las más sencillas del grupo. Como vamos a ver en los futuros tutoriales, Excel tiene funciones ya preoptimizadas para esto y va a ser muy fácil a través de Excel. Listo.
Vamos a hacer el cálculo del rango y la desviación media para dos sets de datos. Hay dos formas de hacer los cálculos de la desviación media, las vamos a ver las dos, pero sin embargo, pues Excel ya tiene una fórmula especializada para esto. Lo que vamos a hacer entonces es pues mostrar las dos, pero primero les voy a mostrar cómo activar ciertas funciones que son estadísticas que nos van a servir para cursos posteriores. Entonces nos vamos a meter en archivo y en su versión de Excel vamos a buscar la parte que diga opciones, personalizar cinta de opciones, y en personalizar cinta de opciones vamos a activar la pestaña de programador o desarrollador o el nombre que tenga en su versión de Excel. Cuando la activemos le vamos a dar a aceptar y vamos a ir a esa pestaña, le vamos a dar complementos de Excel y vamos a activar herramientas para análisis, la que no dice VBA, sino la normalita. Le vamos a dar a aceptar. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que tiene ciertas funciones estadísticas que nos van a servir para cursos posteriores, para ejercicios posteriores. Listo, ahora sí vamos a ir a la parte del rango. El rango es fácil de sacar. Vamos a poner esto, como ustedes saben, el rango es el valor mayor menos el valor menor. Entonces vamos a usar esta fórmula. ¿Qué va a hacer esta fórmula? En una matriz nos va a sacar el valor k-enésimo mayor. Entonces, en este caso yo quiero decir que me saque el segundo mayor valor, el tercer mayor valor. Puedo usar cualquiera, o el 50º mayor valor, dependiendo del número de datos. En este caso necesitamos el valor que es el mayor. Le vamos a poner 1 a la función, la vamos a cerrar y luego vamos a restar y vamos a hacer lo mismo pero con el k-enésimo menor, lo mismo. Vamos a seleccionar la matriz y vamos a poner que nos dé el primer valor, el menor valor de todos. Y con esto pues no rango es 9 porque hay unos datos que son unos y hay otros que son 10, entonces pues eso es lo que nos da. Si quisiéramos aplicar esta misma fórmula al grupo 2 de datos, entonces sería en la otra matriz que aquí les he puesto menos lo mismo. Y entonces aquí nos da que es 97. Ambos pues son medio altos. Ahora vamos a sacar la desviación estándar. Entonces la desviación media, perdón, tiene su propia fórmula en Excel. La de desviación promedio, en este caso. Esa es la fórmula que nos va a servir, desviación promedio. Entonces vamos a seleccionarla, nos va a pedir la matriz. Se la pasamos y listo, nos va a calcular la desviación media. Es bastante fácil. Hay otra opción que sería hacerlo como más manual. Entonces aquí cogí el set 1 y lo puse acá, le saqué el promedio que es este 5.9012 y utilicé la fórmula de valor absoluto de la resta del valor menos su media. Entonces aquí va a ser esa resta pero nos va a tomar el valor absoluto, siempre nos va a tener valores positivos y al final pues se sacó el promedio. Entonces promedio de todos estos valores nos debe dar lo mismo, 1.588, 1.59, perdón, 8. Entonces, esto sería una forma más manual, también se puede hacer así, pero digamos que ya Excel tiene optimizada una función para hacer este cálculo.
Después de este tutorial vamos a hablar de otra de nuestras medidas de dispersión. Vamos a hablar de la varianza. La varianza es una de las medidas más importantes, es de las más usadas porque para análisis más robustos, en análisis estadísticos, vamos a utilizar la varianza para poder hacer diversos cálculos. En las regresiones las vamos a utilizar y en otros tipos de cálculos estadísticos que no vamos a ver en este curso, pero es una variable o medida muy importante a tener en cuenta. ¿Cómo se define la varianza? La varianza es la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Entonces, si comparamos con la desviación media, es muy similar, pero van a tener unas pequeñas diferencias que van a influir pues en el resultado final. La varianza es un poco más robusta, pero tiene ciertas desventajas. La fórmula de la varianza es var de x o de la variable que esté analizando igual a la sumatoria de las diferencias de cada dato con respecto a su media, todo esto elevado al cuadrado. Esta es la diferencia con la desviación media, porque en la desviación media no estamos elevando la diferencia al cuadrado, sino estamos tomando solo el valor absoluto. Aquí estamos tomando el cuadrado. Entonces, para la desviación media, para evitar que la suma nos dé cero, lo que hacemos es tomar el valor absoluto. En el caso de la varianza, vamos a elevarlo al cuadrado. Y al elevarlo al cuadrado, ningún valor nos va a dar negativo. Y la suma no nos va a dar cero. Entonces podemos hacer un cálculo de esto. Entonces, la varianza vendría siendo algo así como el promedio de las diferencias elevadas al cuadrado. Vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio lo vamos a hacer con los siguientes datos: 1, 5, 7, 9 y 12. Para este ejercicio he sacado el promedio, que nos da 6,8. Y vamos a reemplazar toda esta información en la fórmula. Nos va a dar que varianza de x es igual a el primer valor menos el promedio elevado al cuadrado más el segundo valor menos el promedio elevado al cuadrado, y así sucesivamente hasta terminar cada uno de los valores. Luego lo vamos a dividir entre el número total de datos, que para este caso es 5. Esto nos va a dar que la varianza es igual a 68,8 dividido 5 y nos va a dar que la varianza es 13,76. Esa va a ser nuestra varianza para este set de datos. Terminada la varianza, vamos a explicar un concepto que está muy relacionado con esta, que es la desviación estándar, o también conocida como desviación típica. Y aquí es importante tener en cuenta que no es igual a la desviación media, son conceptos diferentes, ya vamos a ver por qué, pero no son lo mismo. Desviación estándar no es lo mismo que desviación media, o desviación típica, es el otro nombre que tiene la desviación estándar. Y está íntimamente relacionado con la varianza porque es la raíz cuadrada de la varianza. La definición de la desviación estándar es que es una medida que se usa para cuantificar la dispersión o variación de un conjunto de datos numéricos, muy similar a la definición de la varianza. Tienen una diferencia principal. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, como ya lo había mencionado anteriormente. Esto hace que la desviación estándar tenga las mismas unidades que las variables que yo esté analizando. Por ejemplo, si yo estoy analizando la variable x y la variable x trabaja en unidades de distancia, por ejemplo metros,
la varianza va a ser metros elevados al cuadrado, mientras que la desviación estándar va a trabajar en metros, al igual que la variable. Esto es particularmente útil cuando yo estoy analizando los datos, porque los estoy analizando en las mismas unidades. De ahí que cuando analice los datos como tal, utilice más la desviación estándar, pero ya cuando vaya a hacer cálculos más robustos, cálculos estadísticos robustos como la prueba de hipótesis, voy a utilizar la varianza. Esa es la principal diferencia de la desviación estándar con la varianza. Además que pues la fórmula varía un poco por la raíz que tengo que incluir en la desviación estándar. ¿Y cómo podemos interpretar la desviación estándar? En este caso, entre más alta sea la desviación estándar, nos está indicando que los datos están más alejados de su media. Si la desviación estándar es más baja, quiere decir que están más cerca a su media. ¿Y que representa para nosotros la media? Pues el valor esperado de nuestro set de datos. Entonces, una desviación estándar alta no es recomendable para un set de datos. Quiere decir que nuestros datos están muy dispersos. Haciendo un ejercicio muy corto para calcular la desviación estándar, vamos a coger des, que representa desviación estándar o desviación típica de x, es igual a la raíz cuadrada de la varianza. En este caso, la varianza nos dio 13,76, por lo tanto, la desviación estándar es 3,70. Es muy fácil de sacar ya una vez sacada la varianza. Ya teniendo en claro la desviación estándar, vamos a proceder a hablar del coeficiente de variación. Son dos medidas que están muy estrechamente relacionadas. La más usada para reportar la variación de los datos es el coeficiente de variación. ¿Por qué están tan íntimamente relacionados? Porque para poder calcular el coeficiente de variación necesito la desviación estándar. Y la fórmula dice que el coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividido el promedio multiplicado por 100. Siempre que estoy hablando del coeficiente de variación, me estoy refiriendo a un porcentaje. Puedo dejarlo sin multiplicar por 100, entonces el coeficiente de variación iría de 0 a 1, o puedo multiplicarlo por 100 y el coeficiente de variación iría de 0 a 100, que sería el porcentaje. Si reemplazamos en la fórmula los datos que ya tenemos, la desviación estándar y el promedio, y los multiplicamos por 100, pues nos va a dar el coeficiente de variación. Para este ejemplo, el coeficiente de variación nos va a dar 54%. Al igual que la desviación estándar, el coeficiente de variación, si es alto, nos está indicando que los datos son muy dispersos. Si es bajo, nos está indicando que los datos no son tan dispersos, que son muy cercanos entre sí. Si tenemos este 54% y hacemos una medición, esto nos está diciendo que si hacemos una medición en una muestra cualquiera, en la primera réplica, por así decirlo, vamos a tener 54 en la medición. Si hacemos otra medición, otra réplica de esta misma muestra, nos va a cambiar ese 54 en un 54%. Entonces podría ser que nos dé 25 o 75. Está dentro de ese intervalo. Varía en un 54%. Vamos a proceder entonces a hacer el cálculo de las variables en Excel. Vamos a hacer el tutorial de Excel. Aquí vamos a ver otra vez funciones que ya están optimizadas para hacer estos cálculos. Son funciones muy fáciles de usar y nos van a agilizar mucho el trabajo en Excel. Listo.
Entonces vamos a hacer los cálculos de la varianza, la desviación estándar, la media y el coeficiente de variación para calcular la media, pues para poder calcular el coeficiente de variación. Otra vez, pues Excel tiene fórmulas especializadas para eso. Vamos a calcular la varianza. La fórmula especializada de Excel es VAR. Entonces aquí tenemos distintas opciones. Está la varianza en función de la población total, la varianza en función de una muestra. Entonces, en algunas ocasiones nosotros tenemos solo una representación de toda la muestra, solo tenemos unos pequeños datos de toda la muestra y vamos a tener que sacar una aproximación, pues, de la varianza de toda la población total a partir de una muestra. En estos casos es en los que yo voy a usar la función de una muestra. La fórmula es casi igual, solo que no vamos a usarlo, no vamos a dividir la varianza sobre el total de los datos, sino el total de los datos menos 1. Es una fórmula modificada. Esto aplica tanto para la desviación estándar, para la varianza y para la covarianza, que es una medida que vamos a ver más adelante. Pero por ahora, pues entonces vamos a usar la varianza de una población total. Claro está que aquí también hay dos opciones de población total y muestra, pero cuando estamos incluyendo datos con valores lógicos y texto. Entonces hay para valores lógicos y texto y para cuando son valores numéricos. Entonces hay otras que son optimizadas para otros análisis con bases de datos y están las de covarianza que vamos a ver más adelante. Por ahora nos vamos a enfocar a la varianza de una población total. Entonces vamos a seleccionar la matriz. Y listo, ya nos da la varianza. Entonces, pues, si ustedes ven, la diferencia entre los dos sets de datos es que, pues como estos datos, los valores son más altos, pues la varianza da un mayor valor porque es elevada al cuadrado. Entonces, al igual, pues si quisiéramos calcular la desviación estándar, tendríamos que sacarle la raíz cuadrada a este valor que acabamos de calcular, o simplemente vamos a usar la fórmula de la desviación estándar, que al igual que en la varianza está para una muestra o para la población total, y también tenemos funciones para cuando tenemos valores lógicos y de texto. En este caso vamos a utilizar solo la desviación estándar de una población. Y otra vez seleccionamos la matriz, los datos, le vamos a cerrar y ya está listo. Entonces pues vemos la desviación estándar. Ahora pues vamos a sacar el promedio para poder sacar el coeficiente de variación. Este sí no tiene una función, entonces vamos a sacar el promedio. Vamos a copiar la fórmula a cada lado y ahora sí vamos a sacar la fórmula de la desviación del coeficiente de variación, que es cogiendo la desviación estándar dividido la media y todo esto por 100, porque pues normalmente el coeficiente de variación se representa en un porcentaje. Entonces la muestra está variando en un 34% y en el otro set de datos en un 57%. Digamos que esta variable es muy importante. Se usa mucho en los equipos para ver las diferencias o las variaciones en cada una de las muestras o repeticiones que uno hace en las medidas. Entonces, pues si yo tomé 3 veces una medición en una misma muestra, pues la idea es que el coeficiente de variación sea muy bajo, porque esto nos va a decir que pues el equipo está funcionando bien y que nos está garantizando que pues los datos son confiables. Entonces estamos respondiendo a una de esas preguntas que nos hacía el cliente al principio. Terminado este tutorial, vamos a ver el siguiente grupo de medidas de dispersión. Este grupo es especial ya que no vamos a ver la dispersión de solo una variable al tiempo. Ya vamos a ver más adelante, pero
También quiero hacer énfasis de que estas medidas que vamos a ver son muy importantes para el siguiente tema, para la siguiente parte que está relacionada con las regresiones. La primera medida que vamos a ver es la covarianza. Como su nombre lo indica, es una varianza entre dos o más variables. Vamos a profundizar un poco en este concepto. La covarianza se define como la variación conjunta de dos variables aleatorias respecto a sus medias. Queremos ver si varían conjuntamente. Si se produce la variación en una, también se produce la variación en la otra. Es muy parecido el concepto a nuestra siguiente medida de dispersión. ¿Cómo podemos calcular la covarianza? Vamos a ver la fórmula. La covarianza es igual, aquí si ven en la notación ponemos dos variables, x y y, porque siempre queremos ver la relación o la varianza entre dos variables. Y vamos a tener que la fórmula es igual a los valores de x menos su promedio por los valores de y menos su promedio. Vamos a hacer la sumatoria de este producto y lo vamos a dividir en el número total de datos que tenemos. Si se dan cuenta, es como si fuera un promedio del producto de las diferencias entre cada una de las variables. Casi que en todas las mediciones estamos viendo especies de promedios, pero pues con diferentes valores o cálculos. Vamos a hacer un ejercicio para profundizar más en este tema. Vamos a coger estos datos que he seleccionado para ustedes, tanto de X como Y. He calculado el promedio para X, que es 43,5, y para Y es 54. Y vamos a realizar el cálculo. Entonces vamos a reemplazar en la fórmula, vamos a coger cada valor de X y cada valor de Y y le vamos a restar su promedio. A esta operación pues lo vamos a multiplicar y después de sacar todo esto vamos a hacer la suma de todos los resultados que tenemos. Y cuando hagamos esta suma lo vamos a dividir en el número total de datos que tiene la muestra. Entonces si tengo 4 datos en X y 4 datos en Y, pues el número total de datos es 4. No se suma X más Y, no. El número total de datos que hay en cada una de las variables. Para este ejemplo, al realizar esta operación, me va a dar que la covarianza es menos 1027. Aquí hay aquí hay que tener en cuenta un punto. En la covarianza, si tenemos valores negativos, quiere decir que hay una relación inversamente proporcional. Si tenemos valores positivos, que hay una relación directamente proporcional. Si uno aumenta, el otro también aumenta en la directamente proporcional. En la inversamente proporcional es lo contrario. Si uno aumenta, el otro disminuye. Y la magnitud de la covarianza nos va a indicar qué tan fuerte es esta relación. Menos 1000 nos indica que es una relación muy fuerte, pero inversamente proporcional. Si fuera 1000, sería lo contrario. Ya teniendo en claro el concepto de covarianza, ya podemos hablar de una correlación. Una correlación es cuando dos variables tienen una relación estrecha. Si una aumenta, la otra puede aumentar, y si una disminuye, la otra puede disminuir. Esto puede pasar, no estamos hablando de causalidades, que una implique la variación de la otra, no, solo estamos diciendo que presentan una variación conjunta. Y por eso vamos a hablar de los tipos de correlación, que están relacionados con lo último que les mencionaba del signo de la covarianza. Hay dos tipos. Cuando hablamos de una correlación positiva, estamos diciendo que tienen una relación directamente proporcional.
En este caso, si la variable x aumenta, y aumenta. Caso contrario es la correlación negativa. En la correlación negativa la relación es indirectamente proporcional. Si la variable x aumenta, la variable y disminuye, o al contrario. Y esto está relacionado con el signo, como vimos en la covarianza. Si es negativo, pues correlación negativa. Si es positivo, correlación positiva. Fácil. Con estos conceptos claros, ya podemos hablar del coeficiente de correlación. La covarianza tiene un problema y es que es afectada por las magnitudes de las variables. Si y tiene magnitudes que están en los miles y x tiene magnitudes que están en los cientos, el cálculo se va a ver afectado y podríamos estar subestimando una relación entre las dos variables o sobreestimando una relación entre las dos variables. Por eso es que tenemos el coeficiente de correlación, porque este no se ve afectado por las magnitudes de las variables. Vamos a ver un poco más de esto. Profundizando en la definición, el coeficiente de correlación es una medida lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. Al igual que la covarianza, pues estamos midiendo qué tanto varían las dos variables conjuntamente. La fórmula para calcular el coeficiente de correlación es igual a P. Normalmente se le representa como P o R, el coeficiente de correlación de Pearson, por eso se le pone P, o R, que es el estándar, de X y Y, otra vez. Estas dos medidas, la covarianza y el coeficiente de correlación, hacen referencia a dos variables, no solo a una como en las anteriores. Es igual, vemos que necesitamos la covarianza para calcularlo, a la covarianza dividido en las desviaciones estándares, el producto de las desviaciones estándares de cada una de las variables. En este caso, vamos a coger la covarianza de las dos variables dividido la desviación estándar de x por la desviación estándar de y. Como habrán notado, la principal diferencia del coeficiente de correlación respecto a la covarianza es que el primero es independiente de la escala de medida de las variables, mientras que la covarianza no. Por lo tanto, el coeficiente de correlación es una medida que es más usada que la covarianza porque nos evita este problema. Otra diferencia, obviamente, es que para calcular el coeficiente de correlación requiere obligatoriamente la covarianza. Vamos a hacer un ejercicio al respecto. Vamos a usar los mismos datos de antes. Tenemos el promedio de X, el promedio de Y. Recordemos que la covarianza en el ejercicio anterior nos dio menos 1027. Esto nos está indicando que muy probablemente el coeficiente de correlación es negativo. Y a su vez esto significa que la relación entre las dos variables es inversamente proporcional. Vamos a reemplazar en la fórmula y tenemos que P o R minúscula es igual a menos 1027 dividido en las desviaciones estándares de cada una de las variables, X y Y. Nos da como resultado que el coeficiente de correlación es menos 0,90. Este valor implica que la correlación es muy fuerte entre las dos variables. Y aparte de eso, nos está indicando que es inversamente proporcional porque el signo del coeficiente es negativo. Otra diferencia importante entre el coeficiente de correlación y la covarianza es que el coeficiente de correlación solo toma valores de menos 1 a 1. Solo tenemos esos valores. Y entre más me acerque a uno de los dos lados, hacia menos 1 o
o A1 significa que la correlación es fuerte. Si está más cerca al 0, significa que la correlación es débil o no existe. En este caso se acerca mucho a -1, es una correlación fuerte y es inversamente proporcional. Con estos conceptos claros y las fórmulas en mente, vamos a comenzar con nuestro tutorial en Excel. Como en todos los tutoriales, vamos a ver las funciones que nos van a permitir realizar el cálculo de estas dos medidas, qué parámetros nos van a solicitar cada una de estas funciones y vamos a realizar el cálculo. Manos a la obra. Listo, entonces ya vamos a ver el último tutorial con respecto a las medidas de variación, a las medidas de dispersión. Pues vamos a hacer los cálculos de la covarianza y el coeficiente de correlación. Podríamos hacerlo a mano, como ya les he mostrado, pero también tenemos la opción de la función en Excel. Entonces, en el caso de la covarianza, la función es igual a covariance, y entonces vamos a elegir esta que es el de la población total. Yo ya les expliqué pues que hay para muestra o para población total. En este caso la mayoría de veces vamos a trabajar es con la población total. Entonces aquí lo que vamos a seleccionar es la primera matriz y luego la segunda matriz, y él va a determinar la covarianza entre ambas matrices, que serían en este caso variables. Le damos OK y nos va a decir que la covarianza es 6, es una varianza muy baja. Aquí ajustamos la fórmula. Y listo, también. Bueno, aquí pues no necesitamos calcularla más porque pues como estamos analizando las dos variables al mismo tiempo, entonces la covarianza es la misma para cada set, porque pues estamos analizando los dos sets. Y lo mismo con la coeficiente de correlación. Entonces en el coeficiente de correlación van a haber varias funciones, pero la que vamos a usar es esta, coeficiente.d.correlación. Entonces vamos a utilizar esta. Nos va a pedir, al igual que la otra, dos matrices para analizar. Y listo. Y entonces pues esto sería para ambas variables. Como ven, entonces pues ya tenemos un resumen de todos los datos de todas las medidas que tenemos de dispersión. Aquí estamos respondiendo a la pregunta. ¿Cómo podemos verificar que los datos son buenos? Entonces pues con todas estas medidas en últimas nos van a decir si los datos son buenos o no. Si yo tengo 3 mediciones de una misma muestra, pues lo ideal es que todas estas medidas, exceptuando las últimas dos, pues sean bajas. Entonces que el coeficiente de variación sea bajo, que la desviación estándar sea baja, porque esto nos quiere decir que el equipo tiene una buena precisión. Y pues ya que si es exacto o no, pues eso ya se define con otros parámetros, pero por lo menos estamos definiendo que el equipo tiene buena precisión. Listo, entonces pues vamos a recordar ya para finalizar cuál pregunta respondemos con este tipo de medidas. Entonces, ¿cómo puedo asegurar que la calidad de los datos es buena? Pues cuando uso las medidas de dispersión y estos valores son bajos, o sea, las medidas me indican que los datos no son dispersos, tanto en las réplicas entre muestra e interensayos, o sea, la dispersión es baja en las réplicas de una misma muestra, pero también es baja en los diferentes ensayos que corro. Entonces pues estoy asegurando de alguna forma que la calidad de mis datos es buena, que mi medición es precisa. Listo, no siendo más. Gracias. Este es el final del curso 2.